Berec forman 12-13 ya. Somos un conjunto de 70-80 mujeres, poetas, feministas, que formamos parte de un colectivo en el que nos dedicamos, entre otras cosas, a pensar juntas. Sobre todo, eso es lo que menos se ve, ¿no? Hoy vamos a hablar aquí de lo que se ve, y lo que se lee, pero lo más importante que hacemos juntas es pensar juntas y leer juntas, ¿no? Yo cuando pensaba, bueno, ¿qué les cuento hoy, ¿no? Que no les había contado 1000 veces. Me acordaba de un párrafo que saqué de un libro que se llama Mujeres y locura, que a la vieja y machista pregunta de Freud de qué quieren realmente las mujeres, contestaba esta autora algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Dice, bueno, fascinante y sencillísimo, pero realmente esto es lo que yo quiero para mí. Para empezar, y no necesariamente en este orden, libertad, comida, naturaleza, refugio, ocio, liberarse de la violencia, justicia, música, poesía, familias y comunidades que las apoyen, poesía, ayuda y empatía durante las enfermedades crónicas o graves y en el momento de la muerte, independencia, libros, placer, educación, soledad, capacidad para defenderse a sí mismas, amor, amistades, arte, salud, empleo digno y útil y vínculos y amistad política. Para mí eso es lo que hemos construido en Genealogías, vínculos y amistad política. Y es realmente, creo que es lo más maravilloso que tenemos. Además de ese cartel, que ha llegado tarde, pero ha llegado, que bueno, es nuestra... Bueno, nuestro logo y nuestro logo. Bueno, es importante tener un nombre. Pues nosotras somos Genealogías, que es un neologismo que nace de genias y de genealogía, que es algo que se me ocurrió además aquí a mi querida Nomi. Nuestra fuerza es nuestra diversidad, nuestra suma de diferencias, la verdad. Me parece que venimos de ámbitos muy distintos, con formaciones muy distintas, con poéticas muy distintas, y en esa suma construimos, y construimos cada año cosas, como os digo, que son intangibles y cosas tangibles, ¿no? Como son estos maravillosos libros. De momento aquí estamos presentando el de María Ángeles Maeso, pero dentro de un tiempito presentaremos el de Concha Méndez, que ya está disponible también en la página web de Tiquis de Papel. Bueno, no me quiero extender más. Diana es la que va a conducir el acto y bueno, ella es la que va a presentar al resto de mujeres maravillosas que forman parte de esta mesa. Muchas gracias. Diana está muy nerviosa porque hoy es un día muy especial. Yo soy Diana García Bujarraba y he tenido la fortuna de acompañar la recuperación de este libro y la fortuna también de tener esa maravillosa conversación que luego hemos cristalizado en la entrevista que hemos realizado y que espero que os guste. Nada, yo voy a dar 2 pinceladas y les voy a dar la palabra a ellas. Sí que quería compartir con esta reflexión, ¿no? Que repasando esas razones para el rescate que hemos incorporado en este libro, hablábamos de cómo este es un libro que llega a tiempo, es decir, que llega a tiempo, pese a ser un primer libro, es un libro, ¿no? Ya lo hablarán las compañeras, pero que tiene mucha hondura, ¿no? Y que nos llega a tiempo también a nosotras. Y reflexionaba sobre, no sé hasta qué punto hemos sido conscientes de su pertinencia, ¿no? En estos tiempos de desmoronamiento civilizatorio, moral. Venía viendo esos vídeos desgarradores del desahucio de ayer en Cataluña, ¿no? Y me decía, ¿no?, cómo de certera en estos tiempos es la poesía y la poética y la persona de María Ángeles Maeso. Y en ese sentido, pues hemos sido tocadas por la fortuna de traer de regreso este libro. Yo en estas cualidades no me voy a detener porque van a hablar ellas, sí que antes de presentarlas quiero agradecer muchísimo a Alberto García Teresa y a Belén García Nieto que están aquí. Bueno, pues tantas cosas y todo el acompañamiento para hacer este libro posible. Agradecer también a la propia María Ángeles que el primer día que fui a verla sacó allí un montón de toallas de banquete
Y a la familia y a Demian Ortiz, que nos ha pedido ese retrato maravilloso. Quiero decir que así como Genealogías es esa red de vínculos políticos que me ha gustado eso mucho, este libro tampoco hubiera sido posible, esta recuperación de este libro, sin la colaboración de muchas personas. Entre esas personas que han estado acompañando, ¿verdad?, no solo hoy, sino durante toda la vida a María Ángeles, pues están nuestra querida Noni Venegas y Amelia Sanz. Voy a presentar a Amelia como ella me ha pedido porque me parece absolutamente brillante. Entonces lo voy a leer. Amelia Sanz es catedrática de literatura francesa en la Universidad Pública, en la Universidad Complutense. Conoce y lee a María Ángeles desde que hicieron juntas sus estudios de filología en la Universidad Pública, en la Universidad Complutense. Y escribe sus artículos de crítica literaria desde entonces con María Ángeles Maeso enfrente en la Universidad Pública, en la Universidad Complutense. Orgullosa. Bueno, gracias en nombre de la Universidad Pública. Bueno, pues esto fue y es una gran responsabilidad desde que empecé a leer o a releer para intentar escribir el prólogo de Sin Regreso. Confieso que con mucho susto, porque me preguntaba cómo iba a dar a leer un libro escrito en los años 80, premio en 1990, cómo darlo a leer hoy en nuestros años. ¿Cómo y por qué? Y la respuesta vino muy pronto. ¿Por qué dar a leer? Pues porque son poemas de hoy, efectivamente, y porque estos poemas no se agotan en una lectura. Como siempre dice María Ángeles, mira, si un poema solo tiene una lectura, entonces es que es malo, tíralo. No, pues son poemas que tienen muchas lecturas. Os confieso que con el susto que tenía, lo que hice fue llevarme a casa todos los libros que teníamos en la biblioteca de la Universidad Complutense, una universidad pública, que es la segunda mayor biblioteca de España después de la Biblioteca Nacional. Así que me llevé a casa todo lo que los grandes críticos universitarios académicos habían escrito sobre la poesía de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Empecé a leer con aquella crítica con sus generaciones, sus agrupamientos, sus etiquetas, las metáforas sobre metáforas, y yo me di cuenta que eso no me ayudaba para nada. Que no era eso lo que yo quería escribir o que tenía que escribir. Yo lo que quería era algo que dijera, toma, lee esto y fíjate en esto y fíjate en lo otro, porque no sé qué, cuando no sé cuánto, entonces entenderás. Yo quería eso. Dar a leer, así que simplemente me puse a leer y se acabó. Y ahí empecé a encontrar cosas, claro, empecé a encontrar pues reutilizaciones de las literaturas que aprendimos en la facultad, donde efectivamente estudiamos juntas. Yo le pasaba muchos apuntes, ella se los estudiaba y escribía auténticos ensayos. En fin, yo lo único que podía hacer era mirarla volar. Con lo que hacía con mis apuntes. Bueno, pues hay claro que he descubierto huellas de gacelas y huellas de cosas que compartimos entonces. También he redescubierto mitos a los que ella está muy familiarizada con ellos y a los que le da a la vuelta, ¿no? Uno de sus preferidos es Ícaro. Como que Ícaro cometió un acto de hibris y de ofensa a los dioses porque se atrevió a volar y entonces es un ambicioso, un temeroso, un orgulloso y hay que castigarlo. No. Ícaro, dice María Ángeles, es la prueba de que es posible volar. Y es un mandato para que nos atrevamos a volar, ¿no? Le da la vuelta a todo, y también en este libro y le da la vuelta al Duero, también se niega a esa Soria y ese Duero sin colores de la generación del 98, que ella denota en ocasiones por haber hecho un retrato de Soria en blanco y negro, bueno, en pardos. No. Convenceos, para María Ángeles el Duero es enrojecido. No está enrojecido, es enrojecido. Bueno, pues a
partir de ahí, de ver cómo le daba la vuelta a las cosas, yo dije, bueno, veo unas cuantas claves, o os propongo unas cuantas claves para leer Sin regreso. Una primera es el carácter imperativo de la poesía de María Ángeles. María Ángeles escribe en imperativo, su arte es imperativo, es una llamada, y nunca vais a cerrar un libro de María Ángeles, este tampoco, sin esa llamada a la responsabilidad, sin acusar esa llamada. En segundo lugar, hay que decir que, a ver, este libro no es, desde luego, no es un poemario de juventud, de unos primeros poemas, no, para nada. Cuidado, tampoco nos vamos a encontrar con la denuncia abierta del festín de los mercados capitalistas que vemos en libros posteriores perfectamente desarrollados, que por cierto Alberto ha descrito y ha mostrado de forma tan certera. Lo que vamos a encontrar en Sin regreso es su posición, esencialmente. Su posición, una posición que le va a dar coherencia a toda su obra. Es una toma de decisiones. Así es su poesía, así va a ser su poesía, al margen de las grandes generaciones, de los adalides, de los capitales simbólicos de los años 80. No, va a ser un libro que señala, como os decía, es un libro mandato, que te coloca, dice, a ver, sitúate, ¿vale? Coloca tu mirada no sobre las cosas, no en las cosas, sino desde las cosas, dentro de las cosas, con el serio ojo de las cosas, como titula la segunda parte de este libro. Y es que permanentemente nos fuerza, os digo, a dar la vuelta, no te sitúes en tu yo, en tu sitúate en las cosas, y lo dice desde la frase que abre el libro sacado de Ovidio, claro, es que estudiamos mucho a Ovidio en su tiempo. ¿Por qué, hijo de Agenor, miras a la serpiente que has destruido? También a ti te mirarán hecho serpiente. Bueno, ese es el mandato de contemplar y de saber permanentemente. No nos deja engañarnos, no te engañes, es que no te puedes engañar. Cuando sabes, no puedes dejar de saber, no puedes olvidar, recordamos, sabemos. Y cuéntate lo que quieras, cuéntate un cuento, construye tu relato, pero sabes, recuerdas, eso seguro. Así que en su libro vais a encontrar permanentemente muchos verbos, oír, ver, saber, en todos sus tiempos, en todos sus modos, mucho aquí, mucho allí, mucho esto, mucho lo estás viendo, te estás dando cuenta en presente, ¿no? Y no, lo que dice es que no va a haber memoria pacificada, cito, ¿no? No hay memoria pacificada, estás recordando. Y te vas a acordar, claro, te vas a acordar del crimen de los abogados de Atocha, y te vas a acordar de Gaza, y te vas a acordar de Ruanda, y te vas a volver a acordar de Gaza, y otra vez Gaza, y otra vez Gaza, que no se nos olvide. Claro, este recuerdo produce conmoción existencial, y eso es lo que ella quiere, y lo que hace, bueno, recordando también palabras de Antonio Gamoneda en conversación con ella misma, que a veces me ha recordado. Los versos de María Ángeles, los versos, tienen que ser versos que cuando se caigan al suelo hagan un agujero. Pues hacen un agujero. La palabra hace un agujero, esté en tablillas, en papiro, en pergamino, en pantalla, la palabra desde el primer momento, ¿no? Claro, y en tiempos como el nuestro, cuando está puesto tan en cuestión el estatuto mismo de la palabra, pues hace falta pensar la palabra. Hacía falta en tiempos de la movida de los años 80, con sus relativismos y sus poses, cuando María Ángeles se apuntó a un movimiento que ellos llamaban la parada, para ir al revés, ¿no? Pues bueno, hoy, en tiempos de verdades alternativas impunemente, y vuelvo otra vez a citar, en nuestro hoy, lo que tenemos aquí es la poesía de la certeza, con María Ángeles, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque vivimos en tiempos en que parece que solo importa lo que se repite. Y como se repite, muchas veces, pues lo aceptamos. No porque sea verdad, sino simplemente porque se repite. Es lo que yo llamo, me vais a perdonar la pedantería en mis artículos, la epistemología de lo probable.
como puede ser, como dicen muchos, también en las estadísticas, bueno, vivimos en la omnipotencia del número y permanentemente oímos, es que nos faltan datos, es que eso es lo que dicen los datos, permanentemente el número, ¿no? Pero claro, María Ángeles vuelve a aquello de, en el principio fue el verbo, en el principio fue el logos, fue la palabra, porque la palabra y su palabra lo que hace es señalar, designar. No olvidemos que primero designamos, primero nombramos y luego contamos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Primero creamos el concepto y la palabra feminicidio y luego contamos. Una y una y una y una. Van 92 este año, lo comprobé ayer, 92, porque tenemos la palabra. Bueno, pues en la poesía de María Ángeles, una y una cuenta ese 1% que nunca se nombra, que no se recupera, pero cuya memoria individual pues sí importa. Así que, bueno, yo lo que he visto en Sin Regreso es una declaración de principios, como os decía, que va a regir toda su poesía, un posicionamiento, efectivamente, un posicionamiento en el que las cosas se animan, tienen alma, hacen y dicen cosas, de forma que el yo y el tú, yo, dejamos de ser el centro, porque nos ponemos en relación con las cosas, con lo otro, con los otros. Y claro, surge nosotros. Y nada menos que nosotros, nosotras, va a ser la respuesta que María Ángeles, a través de toda su obra, va a ofrecer a esa orfandad de las ideologías de la que tanto se habla, a ese despoblamiento, a todo ese recuerdo de los ausentes. Frente a eso, nosotros, nosotras. Y sobre todo en los poemas de la última parte de Sin Regreso, donde deja muy claro con quién, por qué va a escribir en adelante. Va a escribir como los 10 primeros pobres, los 10 segundos pobres, los 10 terceros pobres. Ni colonizados, ni subalternos, ni excluidos, no, nosotros, los pobres, ¿no? Porque en adelante, en toda su obra, la prioridad moral siempre va a estar concedida a las víctimas, esencialmente. Y así, pues todo el libro se convierte en una reflexión sobre el tiempo y la memoria, sobre el saber, sobre el recordar, sobre ese imperativo categórico del saber y del recordar como un auténtico programa poético. La memoria para María Ángeles no es algo pasivo, no es un almacén donde guardas cosas, ¿no? Hay donde, bueno, una actividad que selecciona, es mucho más. La memoria tiene que ser un hacer cosas y una serie de hechos. Y por eso quiero terminar recordando los últimos versos del libro de Sin Regreso, al que luego me referiré. Por ese carácter pragmático, ese carácter activo de la memoria y del saber y del decir que tiene la palabra en este libro de poemas. El libro termina así, pero dentro hay que correr, gritar y correr, y arrancarle las monedas al ciego de la esquina. Gracias, María. Que apenas necesita presentación, pero esto vamos a ver, no estaría como tiene que ser. Bueno, es poetisa, escritora, traductora, es también una referente de la poesía y también del feminismo, y me gustaría destacar que ha sido una gran lectora de María Ángeles Maeso. Sí, tuve esa suerte. Sí, la incluyó en su antología de Ellas tienen la palabra y también en Ellas resisten, en esta recopilación de artículos. Sí, gracias, Diana. Bueno, sí es cierto que tuve la suerte porque cuando hacíamos la antología Ellas tienen la palabra con Jesús Munarriz para Imperión, de golpe cayeron este primer libro, justamente, de María Ángeles, y yo tuve que hacer la selección. Trabajábamos, yo lo leía, hacía la selección,
se las sometía a Jesús e íbamos viendo qué poemas guardábamos. Y bueno, terminamos seleccionando 41 autoras, así que imagínense, habremos leído unos 500 libros más o menos. Y porque la norma era que la autora estuviera publicada, por lo menos un libro, para poder entrar en la selección. Y entonces, cuando llegó el libro de María Ángeles, yo me quedé epustuflada por esa masa verbal vertiginosa que tenía, que hablaba de una persona que hubiera leído como cualquier argentino de pro. Me refiero muchas tradiciones, muchas lenguas, muchos periodos históricos, porque incluso dentro del español hay un conocimiento desde el principio hasta el final, y el español de América, porque su gran preferido es Vallejo, y la sintaxis rota, bueno, y toda esa masa verbal atravesada por un tono que lo que menos tenía era de florido y decorativo, como podía haber sido semejante caudal de léxico. Y sin embargo lo escribí, en ella tiene la palabra acerca de tu tono, que era febril, áspero y quebrado. O sea que ya era lo que es. Cosa rarísima la mezcla de ese caudaloso río de palabras y de golpe como si hubiera un montón de piedras y quebradas y eso empezara a saltar y a salpicar para todas partes. Entonces eso fue el comienzo. Y ahora que escuché a Amelia, que habías hecho la carrera de filología francesa, entiendo, para ilustrar un poco el tipo de lecturas también de María Ángeles, ¿por qué me regalaste hace mucho tiempo un libro de Saint-Jean Perse, extraordinariamente traducido? Y esa es una lectura de mi infancia, porque Saint-Jean Perse lo descubrió Ricardo Hueraldes en la Argentina, y fue un descubrimiento muy pronto que se hizo de él, luego ya después obtuvo el premio Nobel y todo eso. Y entonces yo recuerdo que al leer el libro que me regalaste y viniendo de ti, me influyó muchísimo tu lectura, que no conocía pero imaginaba, como unas células espejo. Lo leí de vuelta a Perse, en esa versión que me regalaste, sobre todo ese poemario donde él hace la enumeración de los oficios humanos, de los hombres y las mujeres, maravilloso, que yo había leído y yo había interpretado como un gran homenaje a los oficios humanos. Me acuerdo que había oficios como los que cuidan los faros a la medianoche o los que suben a las altas faros. Es una absoluta belleza, pero al verlo con tus ojos me di cuenta que era la reivindicación de millones de hombres y mujeres que sostienen el mundo, que permiten que el mundo funcione, y esa especie de prole anónima que la sostiene. Era otra visión. ¿Cómo podía yo mezclar a un poeta como Saint-Jean Perse con una idea tan marxista, por así decir? Y sin embargo, la conjunción se da. Y eso es lo que quiero explicar de cómo es esta cabeza también amueblada de esta mujer. Una mezcla prácticamente desconocida entre las 41 autoras de mi antología. También otro breve inciso. Durante esos años, ya claro, nos conocimos con María Ángeles y tuve el honor de que me seleccionara para presentar 3 libros suyos, que yo recuerde. En 2008, Basura Mundi, absolutamente extraordinario. Lo recomiendo ya desde el título se pueden dar cuenta de lo que va. En 2017, Puentes de Mimbre. Y en 2022, con Redoble de Tambor, un libro absolutamente deslumbrante de la lengua, que es ¿Quién es C? Sobre esa partícula que esconde a todos los que no se quieren comprometer y no opinan y no dan la cara, que es un libro que prácticamente no tiene pérdida. También lo recomiendo como una de las cumbres de la poesía española. Siempre entendí, y esto para ahora referirme a la lectura que hace magistral, en mi opinión, Amelia, y te voy a explicar por qué. Yo siempre entendí que Maeso
mostraba lo que nadie ve o dice, porque verlo lo vemos todos, pero nadie se atreve a decirlo. Y entonces escribí. Ella encuentra esa fuerza precisa y contenida de la palabra justa para tirar de la manta y dar a conocer las vergüenzas de nuestra sociedad. Eso está claro, también lo has dicho tú, que le da la vuelta a las cosas. Tirar la manta es eso. Pero hay un punto de vista que yo no había percibido y que tú has percibido, y en su momento no me detuve a desmenuzarlo, y que has dicho algo aquí, es que el razonamiento sería, si todos vemos las cosas, pero giramos la cabeza para evitarlas, es porque previamente las cosas se han ofrecido a nuestra mirada. Y entonces volvemos a Saint John Peirce. También Saint John Peirce, que era un gran caminante, un gran botánico, ornitólogo, un tipo que estaba siempre en la naturaleza, habla en un poema que no me lo olvidé nunca y que estuve años dándole la vuelta para ver cuál sería la traducción exacta, que él habla de la chose qui voilà, la cosa que está aquí, la cosa que está aquí desde el comienzo del día, dice el verso. Que podríamos decir la cosa que estaba aquí antes que yo me despertara. Pues también podríamos entenderlo así, ¿no? Esa chose qui voilà. Entonces, dice Amelia que el enfoque de Maeso proporciona una mirada no sobre las cosas, sino de las cosas mismas, de lo que ellas ven, de las cosas que te saben mirar. Y cita un verso de aquí de María Ángeles, como los peces del acuario, que te miran. Y es verdad, todos los que hemos tenido acuarios se ponen ahí contra el vidrio y nos miran con esos ojitos, o se dejan oír la ronca voz del río, por ejemplo, la presencia del río, que bueno, o incluso la voz de las manzanas desde mantas del desván. Y me acordé de algunas visitas rurales y ver las manzanas recogidas y cuidadas sobre mantas en las casas de campo. Entonces, esa certeza de la presencia de las cosas. Y dice un verso de Maeso, junto a ellas tiemblo y me pregunto, ¿cómo iniciaría un Dios la conversación? Escribe en el poema que se llama El serio ojo de las cosas. Entonces, la propuesta de Amelia es un nuevo materialismo, ya no histórico o dialéctico, que aparece cuando la materia se anima. Es decir, cuando la materia cobra vida y mira, y es ahí que el yo y el tú dejan de ser el centro y se abren a una continuidad con lo otro, que también es el animal, que es la tierra, que son los pueblos originarios. Y entonces es el nosotros que surge como respuesta a esa orfandad de las ideologías que dijiste, pero varias décadas antes de su palpable decadencia. Porque si alguien nos fuera a contar que ya el tema del contemplar al animal y darle derechos, o como hace poco, hace 6 meses, hay un río que obtuvo personalidad jurídica, esto ya lo anunciaba, y ella lo anuncia sobre todo en un momento dado, también cuando dices, el primer libro, Sin Regreso, está lleno de imágenes del pueblo, de mi pueblo, de ella, donde tenemos un río que desemboca en el Duero. Y dice María Ángeles, el Duero es el Duero porque el río de mi pueblo aporta lo suyo. ¿No? Bueno, para no comérmelo todo, voy a terminar con una cosa, un trabajito que me pareció que había que hacer. Porque este libro no solo tiene un pórtico formidable de Amelia, sino que tiene una entrevista final de Diana que es extraordinaria y en la cual ya yo atisbo esa lengua depurada de Quién es C, tu último libro,
que ya prácticamente ahí es cuando ya se puede hablar y decir las cosas y caen como piedras, como decía Gamoneda. Entonces lo que hice fue extraer tus respuestas más deslumbrantes en esa política. Y te voy a permitir leerlas. El mismo título de la entrevista es un aforismo magnífico. La fuerza de un poema es su verdad. Un poema es del que lo necesita. Un poema lo levantas en sucesivas capas. En un momento te habla de X y el mismo poema en otro momento te abre otra capa. Si se agotaran todas en una sola lectura, sería un mal poema. Otra. No me fijo en eso. ¿A dónde ir? A veces tiras de un hilo que lo tienes anotado en un papel, porque estás segura que algo va a salir de ahí, pero no sabes más, no lo sabes. Un poema no se escribe con ideas, se escribe con emociones. El primer libro, a este ya lo leímos. Un poema se justifica con que te golpee un poquito. Escribimos con lo que nos quita el sueño. Tú no puedes hablar como un mendigo. Puedes hablar de muchas cosas, o puedes recoger lo que has experimentado, lo que has visto, lo que has oído de ese mendigo, pero no quitarle a él su papel. No puedes trabajar un yo que no eres, que es lo que hace, es proceda. Y de paso te carga. Lo has dicho tú. Se carga toda la poesía clásica y ahí vemos la modernidad de ella. El propósito es primero soñar, porque si no, no tienes fuerza. Lo que quieres esperar no existe todavía. Eso es muy bueno. Quieren que soñar es de señoritas tontas. No, si no sueñas no vas a tener el proyecto. ¿Por qué no puedes llorisquear y causar pena? Porque un poema es un código de lenguaje potente que tiene una finalidad de abrir los ojos, de responsabilizarte a ti, a quien sea. No es un lenguaje para llorones. Para eso está la historia de la literatura o la historia del arte, para que tú te apoyes. Es lo bello que tú aportas al poema. Y lo bello no te hace llorar. Un poema tiene que ser fuerte y no tiene que arrancarte lágrimas, porque pesa la composición que te está dando una satisfacción. Los versos están bien armados, el lenguaje, la musicalidad, todo eso no tiene que ser inferior a las ganas de llorar. Y por último, empecé a escribir de niña. El hábito del cuaderno, el diario, era un hábito de niña de internado. Eso configura un grado de soledad y de desamparo. Escribir a escondidas en la litera y con la manta encima era mi refugio. Me lo habéis recordado. O sea, han aparecido recuerdos que yo no tenía anotados, ni tal como está mi cabeza ahora, ¿no? Que ya lo sabemos todos. Pero ha sido muy emocionante porque lo que tú nombrabas, a la segunda línea ya la conocía. En qué ocasión había dicho esto o lo otro. Y eso me ha parecido un regalo, no sé, de los dioses. Gracias, ¿no? Gracias a ti por haberlo pensado y haberlo visto. Tal vez nos quisieras leer algún poema. ¿Algunos poemas? Vale. Hago lo que me pides. Sí, tenía señalado
poema de Sin Regreso. Rectamente, insectos luminosos marcaban el camino en la oscuridad. No supe apagar los nombres y entrar en la invención. La invención que cultiva el árbol creciéndose hacia abajo, atravesando filones de escombreras como si fueran de plata o plomo. De modo que hacia atrás no pude ignorar los olmos y para siempre con la copa mutilada. Fueron las miradas tendidas por los mástiles hasta los más ocultos laberintos que labra la carcoma, y una antigua y brillante camisa de culebra, como un pétalo planchado al abrigo de los libros, se deshizo entre los dedos. Y el segundo poema, que no lo voy a leer entero porque es muy largo. Luego lo continúo. Vale. Entonces ponemos la señal aquí. Sí. He elegido un poema de cada una de las tres partes en las que está el libro, ¿no? Pero este que a mí me gusta mucho es largo. Entonces, Te vamos a ayudar. me vais a ayudar. Los poros de la tierra. Pero antes del final, un segundo antes, no asomaban las agujas oxidadas por la ronca voz del río, que amplio de pluma se pulveriza. Vendrían de camino nubes delirantes, anticipando formas de lianas que se tensan hasta un estruendo de cristales. Pero antes de una hora en punto, nadie vio que el cielo preparaba un griterío incontestable. Antes del final, pongamos, cuando falta un mediodía en los buzones, o dos autobuses en la plaza señalada con rojo lacre en las agendas, solamente uno, un segundo antes, y aún fue tiempo de apurarse en vocativos que no tardes que me muero, no tardes que me muero. Pero un minuto más y los árboles se elevaron hacia arriba como hombres cabizbajos, aturdidos por la bulla y los latidos, naufragando en la espera desmayada que descubría rostros en la arena. Un minuto más y ya no hubo pájaro augural hurgando en los buzones, ni un vibrar de corola golpeada por la reina de un enjambre que enquista el tiempo. Como un río desbocado fue el final. Así es como los colores que aún no tienen nombre viajan junto a gases inflamables y adquieren en los pretiles de los puentes su presencia enllamarada. Y fue un urgente miedo en flor, abriéndose deprisa, muy deprisa. Landas en primavera realmente amenazada, habrás visto algún antro de alquiler, las voces del trigo vuelto a enterrar con la granizada. Algo sabrás de esos últimos minutos, 2 o 3 en cada labio de la esquina, pozos que no llegan con murmullo de torrente, que estallan imponiendo una visión erguida de brocales congelados y de pronto un haz de luz en pos de reflexión, tan solo en 2 mitades rozó su vuelta. Así, con un golpe de segundos como efímeras estrellas cayendo en agonía. Habrás visto alguna vez cerrarse el tiempo. Ahora cae duramente y permanece inmóvil como una rural costumbre sin origen ni final. Trae gentes que ya nunca escrutarán las nubes ni los pasos anteriores, aún chirriar de puertas consignadas. Es el que deja pájaros en letal postura dentro de los buzones, el que inicia la podredumbre en los cestos de naranjas y de ropa húmeda. Tales cosas te dirán que entré, donde solo es tiempo de observar los poros de la piedra, donde los huérfanos saben decir que no, más allá de las 3 veces. Tal es la lentitud
con que el dulzor del vértigo se entrega, donde un ejército de topos, idénticos a minutos, vino a expresar sin ley la antigua raíz frutal del árbol de la espera. Muchas gracias. Quería decir algo que no he parado de pensar todo el tiempo mientras os escuchaba, ¿no? Y que tal vez no he dicho, ¿no? Y que tal vez puede sonar un poco excesivo, pero yo lo siento así. O sea, siento que parte de nuestro trabajo es egoísta porque queremos aprender, estamos aquí para aprender de las maestras y por eso creamos genealogías, ¿no? Pero parte también es de un sentido de responsabilidad, ¿no? Que es la de hacer historia, la de desafiar el canon. Y me parece que es muy importante que María Ángeles esté en esta colección, donde está María Victoria Atencia, donde está Ángela Figuera, donde está Paca Aguirre, donde están las Salas, porque estamos haciendo nuestro propio canon, ¿no? Pero además creo que momentos como hoy son históricos también. Y para nosotras es muy importante registrarlos, esto se está registrando, las palabras que se han dicho aquí son bellísimas, pero también importantísimas, y creo que es importante no solo recoger nuestra genealogía, sino generar estos documentos, ¿no? Que estamos generando hoy aquí, y que por eso es tan importante que podáis, que nosotros tengamos la palabra, ¿no? Que vosotras y nosotras tengamos la palabra, y que eso esté registrado en algún lugar, ¿no? Nosotras también tenemos esa vocación de genealogías, de documentar todas estas cosas que hacemos, y por eso la materialidad de estos libros, y por eso también esos archivos sonoros y visuales, ¿no? Y ahora vamos a continuar con los últimos poemas. ¿No tenías uno? Sí, es el último poema de Sin Regreso. Ah, vale. Bueno, yo quería leer alguno de la selección que hice en su momento para Ellas Tienen la Palabra, que me parece que son bastante breves. No es su nobleza la del cisne, suaves vendas de marfil y verde hoja las cortinas. Ellas también, al igual que los jarrones y los libros cuyo lomo incita la caricia, al igual que el abanico abierto en la pared. También los muebles y la máscara de paja, y hasta los peces del acuario te saben mirar así, como si fueran bustos de varones patrios, estáticos caballos montados por jinetes de baraja. El mudo lenguaje de las cosas. De igual a igual, mudo será con ellas tu lenguaje. Pálido te hincarás de hinojos, pues un sillón intacto ante el rostro que interroga emite un feroz discurso. Deberás cerrar la boca y los oídos para que no caiga sobre ti su grito en la oscuridad, flemático y solemne, como un estruendo de persianas en un anochecer de hospicio. Y ahora leo el último, que es muy pequeñito, pero que tiene que ver con eso de las cosas. En este caso creo que se trabaja con las formas de las cosas, lo cóncavo de las cosas. Se titula Nada, porque nada puede defenderte de la bravura de los cráteres que resuena dentro de un jardín de lilas. Pues yo quería terminar leyendo la última parte, el último poema del libro. Recordad que la tercera parte del libro se llama Tríptico Epigonal, que es un primer poema que ha leído María
Nápoles que habéis leído, que se llama Los poros de la piedra. ¿Sabéis cómo que las piedras digan poros? Pero en poesía sí. En poesía y en el poema sí. El segundo gran poema se llama Una habitación poblada, y es donde aparece ese mandato, programa del que os hablaba antes, cuando dice: sabré pues sellar las cosas que han hablado, yo oigo, yo digo, donde aparecían esos primeros 10 pobres y segundos 10 pobres, terceros 10 pobres. Pero yo me voy entonces a Calle Abierta al Día, como os decía, que es el último poema, y la última parte que dice así: pues yo sé con qué vitrales llama la luz a las figuras hacia un recogimiento sin lesión en la caverna. No es docilidad. Hay quien se ata con sus trenzas y cordones a la tarde, en espera de esa luz que torna inverosímil la rigidez de las cariátides. Bastaría, pues no habrá tiempo de saber ni suficiente miedo, sino esta calle abierta al descampado, viejo páramo remoto, donde renqueantes camiones licúan negritud y motos de jóvenes parados distraen las raíces, a punto de brotar en las montañas de escombreras. ¿Y qué harían, decidme, las princesas, convertidas en espuma con tanta historia de grúas y barrenos, que de súbito, como un corazón de pájaro, estallan y se desmoronan? ¿Qué, con tanto destello de navaja abierta que repite su amor de líquidos en los epígonos de una noche de orfandad? La plaga de néctar o la justa duración de un grito al que no le sobrará, no le faltará un segundo, conoce el laborioso estallido de la mugre, la pringosa voz de los naipes de taberna. Aturde el serio ojo de las cosas con su ronquido de esquilas oxidadas. Taja rosaditos diminutivos. Arde, sin saber por qué, el brazo que se adiestraba en anudarme. Aturde. Nadie puede detenerse en su mirada sin acariciar un brillo de pegajosa pez. Nadie debe preguntar qué han hecho las agujas en la escena del acorralado, qué fue de él para que su rostro se hiciera de mayólica y el barrio le prestara tan fácilmente el serio ojo de las cosas. No habrá suficiente miedo, sino este desorden de ojos en bandejas y una borrosa lejanía de murmullos, siempre en vísperas de su cenit, siempre a punto de caer a manos de los escribas. Pero nunca más el ojo errante de la vaca lo mugirá 3 veces. Dime con claridad lo que me espera. Todo se dejará mirar, muda y serenamente, desde lejos. Viciosamente triste, vestidita de blanco y gris ceniza, también yo miraría. Pero dentro hay que correr, gritar y correr, y arrancarle las monedas al ciego de la esquina. Algunas de las imágenes más fuertes no son invención, son resultado de la clandestinidad. Es decir, que antes de que llegara la supuesta democracia, pues éramos clandestinos.
Y creo que a mí eso me ha ayudado a camuflarme en el lenguaje. Nada, era ese comentario que Pero dijiste que todavía estabas gritando. Me dijo, todavía estoy gritando. Wow.